Este es nuestro podcast número 11. Yo soy Abigail, él es mi hermano Gerson y esto es... Charla de Hermanos, el podcast. Bienvenidos. ¿Y si hablamos? ¿Y si nos preguntamos? ¿Y si hablar nos hace bien? Hola, quiero saludar a todos los que nos están viendo hoy día. Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast. Estamos muy felices de poder hacer este episodio. Ustedes, por favor, disculparán que el anterior viernes no sacamos el podcast. Tuvimos unos pequeños inconvenientes, pero hoy estamos grabando un video muy bueno. Hola, ¿qué tal a todos los que nos están viendo? Gracias por ser tan pacientes y esperar una semana para que salga este video. La verdad es que los problemas técnicos fueron por mi culpa, lo voy a admitir esta vez. Y perdón por los recontraauriculares gamer que tengo ahora porque los chiquititos se me arruinaron. Pero estamos aquí contentos, felices de un nuevo episodio en nuestro podcast. ¡Ay, me olvidé de mi luz! Perdón. ¿Así? ¡Y se hizo la luz! Hoy tenemos una invitada de lujo, porque hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, y sabemos que hoy es viernes de invitado. Por eso para el episodio de hoy hemos invitado a alguien muy especial para nosotros, una amiga de muchos años, y queremos pedirle que se presente, por favor. Así que con ustedes, recíbanla con un grande aplauso a nuestra invitada de hoy. ¡Un aplauso fuerte! ¡Bravo! Bienvenida, por favor, preséntese nuestra invitada. Dios les bendiga a todos. Hola mundo también, como dice la hermana Abby. Y bueno, un gusto poder estar aquí. Yo soy la hermana Gabriela, esposa del pastor John Jairo. Para mí es un gusto estar en este programa de Charla de Hermanos. Dios le bendiga, pastor Gerson, hermana Abby. Y un abrazo a la distancia a ambos. Lo mismo decimos. Con Gaby nos conocemos ya hace algún tiempo atrás. Gracias a Dios hemos podido tener muchas charlas muy profundas con respecto al tema del que queremos hablar hoy día. Así que vamos a iniciar el servicio con pasión. La verdad es que con Abigail estuvimos charlando mucho de este tema. Por eso hemos sacado a relucir este tema y queríamos invitarte a ti, Gaby, porque hemos buscado, vamos a decir así, en nuestro entorno de amigos y personas que les gusta lo que hacen, vamos a decirlo así. Y tal vez no es por alabarte ni para que ni por que se te suban los humos, pero sabemos cuando a alguien le gusta algo. De hecho, cuando se nos ocurrió este tema para hablar, estábamos una noche antes de grabar un podcast como este, estábamos escuchando música. Ahí salió una canción que el simple hecho de escucharla, simplemente nos compungimos, empezamos a sentir algo muy especial y ambos nos pusimos a llorar. Y empezamos a conversar de este tema, de lo bonito que es servirle al Señor, vivir este servicio, amar al Señor sobre todas las cosas. Pero queríamos que tú seas nuestra primera invitada. Yo le voy a pedir a Abigail, por favor, que pudiera hacer las preguntas que hiciste en el anterior podcast, o cuando la anterior vez que grabamos esto. Claro, que todos tenemos que entender de que esta es la tercera vez que grabamos este podcast. Y yo le había preguntado a Gabriela que cómo se sentía en el lugar donde estaba, porque ella es esposa de pastor, la esposa de John Jairo, el que salió en el anterior podcast, ¿sí? Exactamente. Que la pasamos muy bien. Aquí, los dos. Aquí, justo aquí va a aparecer. Exacto, Yeah. ahí va a aparecer. ¿Cómo estabas? Si te gustaba el lugar donde estabas, que nos cuentes un poquito de ahí, de por dónde estás, si es muy caliente, muy frío. Gracias al Señor estamos sirviendo con mi esposo, como decía la hermana, el pastor John Jairo Pinto, aquí en Guayaramerín, Beni, que hace mucha calor, muchísima calor. Pero gracias a Dios ya viene tiempo de lluvias y un poquito más de friecito, se podría decir. Porque igual se pone frío por acá, pero no como en otros lugares que neva y es terrible el frío, ¿no? Pero bueno, hace su friecito también. Gracias al Señor, acá es una iglesia de no tantos hermanos, pero estamos en eso, estamos creciendo gracias al Señor.
Justo la anterior semana se han agregado a la iglesia 7 hermanos, eso es gracias al Señor. Y estamos trabajando con gozo, hay mucho trabajo que hacer aquí en Guayaramerín. Así que gracias al Señor estamos aquí sirviéndole al Señor. Qué bueno, você fala português? No falo portugués, no soy como mi esposo. Él dijo más o menos, tío, más o menos, más me sale el inglés. Un cantado, dijo el hermano que no sabía hablar. Sí, creo que sí, él entiende más, él le sale, a mí no. Pero sí he aprendido 2 canciones. Les estaba mencionando en las anteriores grabaciones que sí me aprendí 2 alabanzas, pero antes de llegar aquí, que me llamaron la atención y me las aprendí. Igual la presentación de mi esposo como pastor fue en Beni, fue en una convención en Trinidad exactamente. Y también ya va 2 años de servicio. Justo mañana va a venir el pastor Marcos aquí a presentarlo ya como de la iglesia del pastor local. Sí, ya de sus 2 años. Wow. Pasó el examen, gracias al Señor, pasó ya su examen. ¡Qué alegría! Sí, gracias al Señor. O sea, ascendió el pastor. Ya, Uy, sí. Qué bendición más grande. Gracias a Dios, así que ya mañana licencia local, entonces estamos muy felices y agradecidos con el Señor por eso. Qué bendición. Y por muchas cosas más, así que estamos muy felices y con mucha calor. Yo iba a decir que es una muy buena noticia, que la verdad me acuerdo cuando a John Jairo lo habían nombrado pastor en la convención de Trinidad. Justamente él venía de Argentina. John Jairo fue un tiempo a vivir a Argentina y todos los hermanos estaban pendientes. Justo yo me fui a la iglesia donde él había dejado y así como, hermana, estábamos saliendo de un ayuno y yo salía de mi segundo ayuno recorrido, ¿no? Nunca había hecho un ayuno tan largo. Wow. No aguanté al tercer día, pero ahí terminaba de ayuno. Los que lo apreciaban mucho, hermana, mira este video, y ahí la convención en vivo, ¿no? John Jairo así presentado como pastor, y yo ese rato me dio tanta emoción, quedé sentada así quieta porque venía sin comer 2 días, y el hermano dice, ay hermana, tanto así, ¿por qué se emociona con tanta emoción? Por lo menos cante, grite, salte, no es que se vaya a desmayar. Y yo estoy feliz, hermano, yo estoy feliz, pero no sabía cómo mostrar mi emoción. Pero de verdad un me plato de acuerdo comida. mucho. Exactamente, y me alegró mucho, y esta noticia es espectacular, de verdad. Sí, gracias a Dios, sí. Yo también. Se merece. ¿Cómo no voy se a merece estar un feliz? aplauso. Yo estoy Se muy... merece un aplauso, se merece un aplauso. Uno no. Aplausos para ti. No, los que sean necesarios. Obviamente que la gloria es para Dios siempre. Así es. Siempre lo decimos, pero estos momentos son dignos de celebración. Son logros. Exactamente. Logros. Son cositas en el camino que te impulsan para adelante. A mí por lo menos me llena mucho el corazón porque yo los conocí a los 2 antes de que salgan al ministerio. Con Jairo compartimos mucho antes de que él se vaya a la Argentina. Antes que mis padres vuelvan a Santa Cruz. Yo siempre lo he dicho, siempre que yo llegaba a Santa Cruz me iba a casa de Jairo. Todo evento, todo viaje que yo hacía a Santa Cruz me quedaba en la casa de John Jairo, ahí con sus padres, con la hermana Sigrid, con el hermano Jimmy, a quienes aprecio de todo corazón, y siempre supe que esa era casi como mi segunda casa. Entonces para mí Jairo es casi como un hermano, entonces y vos como una hermana. Entonces me siento muy feliz por esta noticia. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Yo también lo considero un hermano, al pastor Gerson. Buenos amigos, se podría decir también. Vamos a ingresar al tema. Hemos decidido titular este tema Servicio con Pasión, porque creemos nosotros que cuando nos presentamos delante del Señor para hacer un servicio, ya sea en la iglesia, en la alabanza, en el ámbito que sea, creemos que muchas veces hay personas que lo hacen por halagos, gloria y honra de la gente, ¿no? Pero también hay quienes le sirven al Señor por amor a Dios y le ponen todo el empeño posible. ¿Por qué hemos decidido hablar de este tema? Porque, mira, por ejemplo, estos tiempos de la pandemia, hemos estado sufriendo, vamos a decir así un poquito, porque no podíamos hacer los cultos. Entonces a pastores empezaron a hacer transmisiones en vivo por Facebook, los cuales siguen haciendo muchos de ellos. Otros empezaron a hacer cultos virtuales a través de diferentes plataformas. De hecho, estamos usando una de esas plataformas ahora. Y se empezó a hacer muchas. Hemos tenido muchos eventos nacionales que tuvimos que hacerlos por plataformas virtuales. Y hemos visto que hay quienes se han esforzado mucho al hacer este tipo de trabajos. Y no solo ahora, sino siempre. Entonces,
De eso es lo que queremos hablar. Para ti, personalmente, ¿qué significa el servicio en el ministerio? ¿Qué te ha hecho pensar el estar en el ministerio del Señor en un lugar tan lejos de tu tierra, viviendo experiencias completamente diferentes y nuevas? Pero, ¿qué es lo que podés definir como lo que sería para ti el servicio hoy en día? Es algo que antes de estar aquí sirviendo al Señor al lado de mi esposo, lo fui aprendiendo más antes. El servicio en la iglesia como hermana, en el grupo de alabanza me tocó, gracias al Señor, servir con los jóvenes, junto a mi esposo también, que no éramos novios ni nada en ese tiempo, pero él estaba de líder, me tocó ser sublíder, gracias al Señor, secretaria, y entonces ahí en esos lugares que te pone el Señor, uno va aprendiendo el servicio. Y les puedo decir sinceramente que la verdad que yo no quería servir al Señor. Me pusieron de líder en muchas ocasiones y yo hablaba con el pastor. Yo, pastor, no sé hacerlo, creo que no puedo hacerlo. Le ponía mis excusas, tal vez mi falta de tiempo por los estudios. Pero gracias al Señor me animaron en ese tiempo aquellos pastores. Me animaron a que yo pruebe lo que es el servicio, el liderazgo también, ¿no? Que es algo que se aprende. Y creo que lo que me motivó, ¿no? El impulso que me dieron también y lo que me motivó es el amor al Señor. Aprendí a amar al Señor y eso me hizo servirle, decidirme por servirle al Señor. Y podría decir ahora que me decía el pastor, para mí qué es el servicio al Señor, es entregarlo todo por el Señor, pese a mis incapacidades tal vez, porque uno pone a veces, se mira y dice yo no puedo, pero Él sí puede, Dios sí puede. Y entonces es dejarnos en las manos del Señor y dejarnos como ese instrumento para que lo use. Y ese es el servicio para mí, entregarle todo al Señor. Todo. ¿Cómo se aprende a amar a Dios? Wow, eso es algo, como dice, ¿no? Algo que se aprende y crece. A medida que uno, al menos lo que yo he experimentado, a medida que uno se va metiendo más en el Señor, uno va conociendo más cómo es el Señor, cómo es Dios, en oración, con alabanza, la manera en que uno se va relacionando en esa intimidad más con Dios, uno empieza a enamorarse, se enamora y empieza a experimentar tal vez que un enfermo se sana con las oraciones del siervo del Señor, que endemoniados salen de las personas que están poseídas porque el Señor usa al siervo, lo respalda y vos ves todas esas cosas. Al menos a mí me ha sucedido porque yo en un principio amaba al Señor, pero me faltaba experimentar más cosas para que eso se vuelva como una pasión por el Señor. Entonces yo veía y he estado viendo todo este tiempo de cuarentena cómo el Señor ha estado usando, respaldando a mi esposo y todo lo que él ha estado haciendo, milagros y tantas cosas, que si me pongo ahorita a contar se alargaría mucho, pero tenemos un Dios tan grande, un Dios tan increíble que me ha hecho enamorarme de él y como decía, se ha vuelto una pasión. Gracias a Dios, digo yo, hemos tenido experiencias los tres que estamos acá en el ministerio. Gaby ya lleva un buen tiempo predicando allá en Guayaramerín. Yo, por la gracia del Señor, llevo unos añitos ya predicando el Evangelio. Y Abigail también ha tenido experiencias muy lindas y de hecho lejos de Bolivia. Entonces, es lo que yo quería que me ayuden. ¿Cómo pasas del amor a Dios a la pasión por Dios? Una vez mi papá, bueno, yo siempre, creo que a todos en algún momento nos ha pasado, de que buscamos excusas para tal vez no servir. O en las típicas veces que cuando somos jóvenes nos dicen, hermano, le toca predicar, ¿no? Y yo, no, el Señor no me va a usar, no me va a hablar, pero ¿qué voy a decir? Que mejor que predique tal hermano. O yo tenía el privilegio de, por ser la hija del pastor, ay, pastor, pero si a usted lo quieren escuchar más que a mí, ¿no? Predique usted.
Y había algo que siempre me decía mi papá, hasta el día de hoy. ¿Sabes qué? Si vos no sabes nada, si vos crees que no sabes nada, intentándolo es que vas a aprender. O sea, si vos te escapás del altar, nunca vas a aprender nada. Pero si vos lo intentás, Dios te va a dar más. Y cuando me tocó irme a La Plata, de la iglesia donde salía John Jairo, yo quiero decir la verdad que cuando John Jairo se venía y me dicen, ya, vos, o sea, no fue una idea de, se va Abigail. Yo me acuerdo que había una escuela de música abierta en La Plata, estaban aceptando chicos nuevos, y como yo tenía la locura de aprender guitarra profesionalmente, yo dije, me voy a ir. Y de paso está la iglesia, ¿no? O sea, algo secundario era la iglesia. Cuando llegué, mi papá dice, bueno, hermanos, ¿quién va a estar colaborándolos a ustedes? Va a ser la hermana Abigail, por el tiempo ausente del hermano John Jairo, y todos, y hubieron unos problemas, que los hermanos querían que John Jairo se quede, que nadie lo reemplace y todo. Y yo decía, está bien, no va a reemplazar nada a nadie, ¿no? Yo solamente vengo aquí a mis clases, no se preocupen. Entre medio de ese tiempo, yo me acuerdo que la primera vez que yo predicaba era un martes. Mi papá nos dejó la iglesia un domingo. Y el martes me tocó prediqué sobre que yo iba a hacer todo, yo iba a darlo todo de mi cuenta, que teníamos que seguirlo a Dios sin reservas. Y yo me acuerdo que esa prédica fue tal cual la palabra dice, una espada de doble filo, ¿verdad? Que primero nos corta a nosotros y luego al pueblo. Y yo sentí que esa espada así recorrió todo mi cuerpo. Y como que Dios diciéndome, a ver, si intentás darlo todo sin reserva, yo te voy a ayudar, yo te voy a proteger, yo te voy a enseñar. Y cuando yo sentí, ese momento que yo predicaba, yo sentí que no me iba a reservar absolutamente nada. Pasé de ese no me importa, de esa segunda opción de que alguien dirija esta iglesia, pasé a querer ser la cuidadora de todas esas ovejas, y que nada les pase, y que se alimenten bien, y que estén bien, y que si les pasa algo es por mi culpa. Y yo lloraba y le decía, si así sea una prédica de 5 minutos que yo tenga que predicar, lo voy a hacer con todo lo que sé. Entonces yo pienso que pasar del simple hecho de algo liviano, o de un conocimiento, de algo superficial, a una pasión verdadera, es darlo todo, sin reserva alguna. Y como mi papá tenía la razón, mientras más experimentas, mientras más intentas dar, Dios más te hace crecer el amor que uno tiene por Él. Creo también lo mismo. Cuando uno se entrega al Señor, entrega todo de uno, empieza a experimentar cosas con Él. Al menos yo, si me pongo a pensar mi ahora, más antes, yo creo ahora que estoy aprendiendo a apasionarme por Dios. Tal vez no estoy 100% apasionada por Él, pero estoy aprendiendo a apasionarme por Él, y es de lo que he experimentado con Dios. Poderlo ver que Él está con nosotros, está respaldando. Hemos estado pasando tiempos donde Dios ha estado haciendo muchos milagros, y el sentirlo y ver todas esas cosas ha hecho que mi pasión por Él aumente. Eso me motiva. Cuando nos sentimos satisfechos por el servicio del culto, por ejemplo, si hablamos del culto, o cuando ayudamos a alguien, nos alegra cuando servimos al prójimo. O sea, el servicio hace que el servidor se sienta realizado, se sienta bien, porque ese es el trabajo que está haciendo. Personalmente, ¿sí? Si me permiten una opinión cortita, cuando yo estoy en el culto, o cuando voy a visitar a alguien, cuando doy un consejo a alguien, cualquier cosa que es lo que conlleva mi ministerio, cuando termino me siento realizado, me siento feliz. Ese día me siento... digo, este día estuvo bueno porque logré llevar este mensaje a alguien más. ¿Crees que el servicio apasionado delante de Dios al servidor lo llena? Sí, mucho más que cualquier otra cosa que uno pueda lograr. Y se los digo porque así es. En serio, porque decía el pastor, después de que él predica y hizo lo que Dios le hizo sentir que haga, le dijo que haga, uno queda satisfecho. Servirle a Dios y saber que a Él le agradó y pudimos ayudar al pueblo del Señor, alimentar a ese pueblo tan especial que Dios tiene, satisface el corazón, el alma. Uno se siente muy contento, gozoso. Yo pienso que es nuestra paga. O sea, yo ahorita me estoy poniendo en un lugar como que si sirviera, pero aquí el que está haciendo servicio es Gerson.
y Gabriela. Pero, por ejemplo, en el tiempo en que yo estaba, había momentos en el que uno se siente cansado. No es que uno es de oro, de bronce y se siente todo fuerte todo el tiempo, 24/7. Pero hay un momento en que uno se siente débil. Yo me acuerdo que había problemas en la iglesia y yo lloraba, yo berreaba en la iglesia así sola a las 3, 4 de la mañana, no me daba sueño. Y un día de esos, así de la nada, yo tomando mate en la iglesia y llega alguien y dice, ¿sabes qué, hermana Vicky? ¿Se acuerda? Sí, 3, 4 veces vino de visita. Y sí, me acuerdo que vi la tal dominical, qué tal le pareció el culto y todo, tomando mates, compartiendo, y me dice, sí, ¿se acuerda que predicó sobre que Dios nos ama y que Dios nos cuida y que esto? Y yo, sí, me acuerdo. Bueno, Dios tocó mi corazón y quiero seguir al Señor, yo quiero entregarle mi vida a Él. Eso es como que, o sea, tu dolor, tu desesperación desaparece, porque alguien conoció al Dios al que le predicamos, y uno en su corazón como, no, la gloria sea para el Señor Jesucristo, pero es la manera en que yo siento que me están pagando el trabajo que yo hago. Como dice la Biblia, un alma vale más que el oro de todo el mundo. Uno se puede sentir satisfecho cuando ve a sus ovejas bien cuidadas, cuando ha hecho el trabajo con pasión. Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención fue una experiencia que mi padre nos comentaba. Cuando él era pastor en una iglesia muy pequeñita en su tiempo, le ofrecieron un trabajo secular, ¿no? Y le dijeron por medio tiempo, porque mi papá era profesional, entonces le dijeron, tú trabajas medio tiempo y el otro medio tiempo te dedicas a la iglesia, vas y haces tus visitas, todo. Mi padre llamó al supervisor, a su líder, a su director de ese tiempo. Le dijo, pastor, yo quiero saber qué opina usted de esto. Y le dijo, hermano Marcelo, usted antes de salir al ministerio, ¿cuánto ganaba? Le dijo, ganaba harta plata. Y ahora esa empresa, ¿cuánto le quiere pagar? Dijo, me quiere pagar un poquito más de lo que gana en la iglesia, porque en la iglesia era muy pequeñita y apenas generaba ingresos la iglesia. El pastor le dijo, bueno, usted está queriendo dejar el servicio a Dios por ganar un poquito de plata, mejor renuncia a todo y se vuelve a su anterior trabajo, que ganaba mucha más plata. Y mi padre le dijo, no, si yo dejé eso por servirle al Señor, entonces hable con Dios y dependa usted de Dios. Y fue algo que siempre marcó mi corazón, porque nosotros podríamos, y yo sé que a todos los pastores, a todos los que sirven al Señor apasionadamente, siempre les hablan, les ofrecen trabajo, le ofrecen una cosa, otra cosa y otra cosa, siempre sucede eso. Pero cuando vivimos apasionados por Dios, no se trata ya de plata, no se trata de gloria y honra de los hombres, aquí es lo que se trata de Dios. Cada siervo tiene un trasfondo, todos tenemos una vida diferente. Antes de servir al Señor, todos estábamos haciendo algo, algunos trabajando, otros estudiando, siguiendo metas, siguiendo el camino que todos tenemos, ¿no? Estábamos siguiendo nuestros objetivos y ahí fue donde el Señor nos llamó. Todo lo que aprendemos en nuestro diario vivir es lo que nos prepara, y aunque para servir al Señor uno nunca está preparado, obviamente, pero todas las experiencias vividas en la vida fue lo que nos alistó para llegar ese día al ministerio y pararnos a pesar del miedo, a pesar de cualquier cosa que hayamos tenido, decir, lo voy a hacer. Lo que aprendimos es lo que enseñamos. ¿Qué tanto influyó en tu vida todo lo que aprendiste para un punto de decir, yo le sirvo a Dios? Como decía usted, pastor, siempre nos da miedo. La verdad que yo tenía mucho temor. Había servido en la iglesia en otras áreas, ¿no? Antes de decidirme, de dejar mi carrera, estaba por mi 4.5 años cuando se podría decir mi esposo habló conmigo para noviar y él aspiraba a ser pastor. Por ende yo también iba a ser esposa de pastor. Me tocó detenerme y decidir qué iba a hacer. Así que fue algo que me dio mucho miedo, mucho temor, mucho temor. Así que me puse en mucha oración, saqué muchos ayunos, saber qué era lo que el Señor quería para mí. Yo aprendí, como les digo, a servirle al Señor allá en la iglesia central, gracias a Dios. Tuve experiencias con Dios, pero la verdad que no sabía qué decidirme en ese momento, servirle por completo al Señor y dejar mi carrera. Un tiempo de mucha oración, de querer saber qué era lo que Dios quería. Claramente qué era lo que Él quería, porque la verdad no hubo traba, y cuando es la voluntad del Señor, uno todo se va acomodando. El pastor Jairo, antes de ser mi esposo, me ayudaba, como dice la palabra, la voluntad de Dios es vuestra santificación, así que Él me acercaba más al Señor, no veía trabas ni nada, y las respuestas eran
claras, pero yo aún quería ponerle más excusas, más ahí, ¿no? Porque es algo, para mí era algo muy grande, muy grande, una responsabilidad muy grande y dejar muchas cosas, dejar mi familia, irme lejos. Claro que sí lo iba a dejar a mi familia al casarme, ¿no? Pero irme lejos y un lugar que yo nunca había, la verdad, venido aquí a Guayará. Hemos tenido muchas experiencias, gracias al Señor. Y algo me ponía a pensar justo ahorita que creo que eso debe motivarnos, ¿no? El tener esas experiencias con el Señor, ver muchas cosas que Él hace, pero hay momentos de silencio con el Señor, donde a veces creemos que Él no está ahí, tal vez no lo escuchamos, no hace nada, y uno como que entra en una desesperación, la verdad. Uno se preocupa y empieza a buscarlo, pero Él está tenemos que estar ahí, esperando, quietos. Y Él está en silencio y aún así hay que seguir con esa pasión. Momentos duros y aún así hay que seguir con esa pasión, creyéndole al Señor, teniéndole esa fe. Sin ver nada a veces, hay que seguir teniendo esa fe, esa pasión. Acordémonos que la Biblia dice, lo que hemos oído y lo que hemos visto, eso enseñamos. Entonces vos desde chica estás en la iglesia, si no me equivoco, ya naciste en la iglesia. Pues. ¿No ves? Entonces, ¿vos crees que todas las experiencias que desde niña viste en la iglesia fue como un punto culminante en que salís al ministerio y desde ese punto decís, lo que yo viví, eso me va a ayudar a poder predicar el evangelio? Sí, en sí no fue como que salí al ministerio con mi esposo y empezó recién ese proceso del Señor, ¿no? De la preparación que Él tenía, ¿no? Ese propósito. No, esto viene de antes. La verdad que agradezco mucho a mis padres. Ellos me incentivaban a las cosas de Dios, al canto, a los instrumentos, a servirle al Señor. Mi papá siempre me sacaba de niñita, yo me recuerdo, así unos vagos recuerdos que él me sacaba a cantar. Y yo no tenía vergüenza, salía, cantaba. También recuerdo que, y siempre lo cuento, porque gracias a Dios sé tocar el teclado un poquito, lo básico, pero él, yo decía que nos obligaba a aprender porque nosotros queríamos jugar, hacer cualquier otra cosa, y él nos decía tocar. Vayan, toquen, ahí nos ponía un maestro, un amigo de él que sabía tocar algo y nos los ponía para que nos enseñe, y ahí nosotros y no queríamos tal vez, pero y creo que eso sirvió mucho. Él, aunque a mí en la adolescencia me daba vergüenza tocar, cantar o algo, mi papá me impulsaba que tenía que cantar. A veces yo lo veía como que algo obligado y no quería, pero eso me sirvió. Porque de ahí en adelante fueron habiendo más experiencias con Dios, me fui apegando más, porque uno puede crecer en la iglesia, pero podés estar alejado de Dios. Entonces, yo digo que si Dios fue preparando todas las cosas desde mi niñez, gracias a mis papás también, yo digo que Dios los usó mucho para que yo vaya aprendiendo a servirle al Señor. Aún en lo poquito, gracias a Dios igual me pusieron, yo no sé cómo, pero bueno, me pusieron de encargada de una avanzada. Y yo le decía me acuerdo bien, le decía, Señor, ayúdeme a amar a las almas. Yo no sé por qué le dije eso, pero me dice, Señor, por favor, que yo tenga un amor por las almas, que me guste hacer esto. Porque yo tal vez tenía mi timidez ahí. Y gracias a Dios me ha enseñado muchas cosas y de ahí viene desde atrás. Dios fue haciendo las cosas. La familia que nosotros tenemos a nuestro alrededor, vamos a decir, la familia interna, ¿sí? Papá, mamá, hermanos, hermanas. ¿Qué tan importante es cuando hablamos de servicio con pasión a Dios? Y por favor, Abigail. Es un tema muy delicado realmente la familia cuando uno se trata de servir. Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando me tocó servir en La Plata, yo me siento totalmente como Saulo en la Biblia, persiguiendo a un pueblo que él sí conocía, quién era el jefe de los que perseguía, y aún así los perseguía, ¿verdad? Y como cuando yo me fui a La Plata era como que yo sé lo que hay allá, he visto lo que mi papá predica, sé cómo mi papá administra una iglesia, predica, canta, todo,
Y yo así con mi liviana manera de vivir, bueno, ¿y qué tal? Si estoy allá, bueno, va a estar todo bien. Y cuando llegué, me encontré con esta voz como diciendo, te es cosa dura dar patadas contra el aguijón. No te das cuenta que te vas a encontrar a vos mismo siendo el vaso que va a servir a los otros. Y si ese vaso está sucio, te va a tocar llorar un poquito, porque Dios necesita un vaso limpio. Y cuando estaba allá, habían hermanos que decían, ay, pero es la hija del pastor, del misionero. Allá no había pastor, había misionero, ¿sí? Es la hija del misionero, del misionero, del misionero. Y yo decía, sí, mi papá me enseñó Génesis 1:1, me enseñó Salmos 23, nos los hacía repetir de memoria. Mi papá nos enseñó a orar, mi papá esto, o sea, lo que viene desde antes, como dice Gabriela. Nos enseña mucho los valores, hasta el momento en que lo ponemos por práctica. Ahí le sacamos el polvo a todo lo que nos han enseñado, nos hacemos relucir y decimos, y cuando estamos medio perdidos, la Biblia tiene mucha razón al decir de que el respetar, cuidar, amar a nuestros padres es como la lámpara. El que no respeta a los padres, la luz de ese hijo necio se le va a apagar en plena oscuridad. Y cuando uno ama a los padres, uno está en la tormenta y esa luz nunca se nos va a apagar. Y eso es lo que me pasaba en La Plata. Yo me miraba con la soga en el cuello y decía, mi papá ayunaba cuando estaba en problemas, voy a ayunar. Aunque yo le sepa muchas cosas, si Dios no está conmigo, no soy nada. Y sí influye mucho, porque a veces toca la casualidad de que viene una familia con problemas. Cuando uno tiene una bonita familia cuidada, protegida, con buenos principios, lo que Dios hace en nuestra familia, tenemos como la ventaja de decirle, mira hermano, esto se puede hacer, esto no, porque lo aprendí en mi casa. Por eso digo yo que influye mucho, mucho la familia en un servicio. Wow, las experiencias de la hermana Abby son muy hermosas, ¿no? Porque sus papás son, pastores, misioneros. Como decía ella, allá era solo el misionero, entonces mucha responsabilidad sobre ella, ¿no? Son muy hermosas esas experiencias y creo que sí, lo que te enseñan en niño, como dice la palabra también, de que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo que nos enseñan, yo como les decía, cuento mucho a los hermanos, le digo, mi papá me obligaba a tocar el teclado, pero ahora lo puedo usar. Eso que me incentivaron, me motivaron, cosas de Dios, me han servido en este tiempo. Yo más que todo lo resalto lo de los instrumentos porque la verdad agradezco mucho a mi papá, al hermano Wilfredo Oliva, y es bien conocido por muchas personas, así que hermano Wilfredo Oliva y mi mamá también, porque ella era la que me defendía. Le decía, no los obligues tanto, los haces sufrir a los chicos. Bueno, hay como que la contraparte, pero ese equilibrio ayuda. Ayuda mucho porque vamos a llorarle a mi mamá y bueno, igual la paciencia de mi mamá y eso me ha servido mucho para estos tiempos. Ahora se puede decir, tocar la guitarra, cantar, los instrumentos y sí, nos sirve, nos ayuda, nos motiva a las familias que gracias a Dios tenemos, cada uno, yo creo que sí. Bueno, estamos llegando al final, de verdad. Ha sido un placer conversar con ustedes dos de este tema tan bonito que es el servicio con pasión. Y quiero escuchar una última reflexión con respecto al tema que hemos visto hoy día. Por favor, Gaby, unas últimas palabritas, una reflexión última o tal vez querrás decirle algo a la gente que te está escuchando. Yo podría decir de que animarles más que todo a cada uno de los que escuche esta charla, que vale la pena entregarle todo al Señor, darlo todo por Él, apasionarse por Él, porque Dios paga muy bien. Como decía la hermana Abby, no es el dinero, no es nada material de lo que nosotros podamos imaginar, son cosas increíbles, cosas que tal vez no podamos llegar a comprender, pero son tan especiales que no podemos encontrar en otro lugar eso, así que nos da el Señor, así que toca experimentarlo. Esto lo podemos decir, pero yo les animo a cada uno de los que escuchan y los que van a ver esta charla que lo experimenten. Dios no los va a defraudar. Es algo grande lo que uno hace cuando se apasiona por el Señor y la paga que recibe de Él. Así que eso, animarles. Saber que no le estamos sirviendo a cualquier persona, a cualquier presidente,
Es como que, wow, Sí. vos sos del gabinete de la presidenta, del presidente, y es un lujo que el presidente te diga está bueno tu trabajo. Pero es un lujo muy grande sentir en tu corazón decir al Señor, bien, buen siervo, estás haciendo bien tu trabajo. Y aunque siga siendo un poco más difícil, como que Dios siempre quiere que subamos de nivel, ¿no? Ya experimentaste esto, ahora viene otra tormenta más grande, pero una recompensa mucho más grande. Es el mejor maestro que siempre saca lo mejor de nosotros, y la verdad que es un privilegio muy grande servirle al Señor donde quiera que nos escuchen. Si las cosas las hacemos con pasión, esta pasión es contagiosa. Cualquiera a nuestro alrededor puede sentir esta pasión con la que hacemos nuestro servicio, y es algo grande, eso es lo que yo puedo decir. Es inspirador. Exacto. Así que sigan así. Mana Abby y hermano Gerson, sigan así. Inspiran, y eso es algo grande. Amén. Déjense usar por el Señor. Amén. Sigan así. Eso si quieren lo cortan o qué. No, pero en serio. No voy a dormir esta noche por lo que acaba de decir. Gabycita, muchísimas gracias por estar, por aceptar nuestra invitación, por estar acá. Esperamos que podamos grabar otro episodio más como este. A ustedes muchísimas gracias. Un aplauso para ustedes. Oh, No, muy hermoso programa, y cuando gusten, aquí estamos con el pastor Jairo para servir. Yo voy a repetir lo que dije en las anteriores 2 grabaciones. Yo tengo una admiración profunda por Gabriela, sí, y por su esposo, que están sirviendo allá en Guayaramerín. Es un trabajo, es un lugar muy caliente, que no cualquier persona se va. La diferencia de estar aquí en Santa Cruz e irse allá directamente, wow. Nosotros la verdad que con mi papá siempre analizamos que ustedes estén allá y nos sacamos el sombrero por ustedes. El servicio que hacen, a veces nos quedamos viendo sus frutos cuando hacen en vivo, la manera en que cantan, en que predican, de verdad que también, como vos decís, es algo que se contagia y es algo que nosotros podemos admirar. Que sigas adelante, Gabriela, que Dios te va a bendecir muchísimo en el ministerio que tenés. La verdad que es un lujo tenerte aquí. Y la verdad, muchas gracias a todos por escuchar nuestro podcast. No se olviden de dar vuelta por todas nuestras redes sociales, que ahí también subimos videos. que el que quiere ser grande, que sirva. Muy bien. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos la siguiente semana. Y si quieren visitar el Facebook, también ahí hay muchos videos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Adiós. Chao, chao. Y si hablar nos hace bien. Ay, no sé qué. Ay, bendito Señor. Ya, de nuevo. Ya, de nuevo. De nuevo. Sorry. Voy a hablar de... No. No sé qué decir, Ricky. Muy bien. Momento Entonces, incómodo. Amor. Aquí está el que perturba mi grabación. Mis minutos de fama. Corten esto. No. Yo los admiro a ustedes.